Ay, me pegaste, ya no quiero jugar contigo. Y yo tampoco, ¿qué me importa? Ay, niñas, ¿qué tienen? ¿Por qué están enojadas? Es que estábamos jugando y ella me pegó. Pero no fue mi intención. Pero aunque no haya sido tu intención, le tienes que pedir perdón a Daisy porque le dolió el golpe. Y también, Daisy, debes de perdonar. A ver, ahora tienes que disculpar. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Bueno, niños, como pudimos aprender la importancia de pedir perdón a otros. Y esta es nuestra clase del día de hoy. Como la clase pasada aprendimos que tenemos que perdonar a otros, esta clase es tengo que pedir perdón. Vamos a la clase. Hola niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a aprender otra clase más sobre el perdón. Como vieron, Mera y Daisy se estaban peleando, ¿verdad? Pero también tuvo que pedir perdón Mera por algo que había hecho mal. Entonces nuestra clase de hoy se llama Pido perdón a otros. La clase pasada vimos que debemos de perdonar a los que nos ofenden. Pero si tú ofendes, también tienes que pedir perdón. Y para eso vamos a contar una historia que está en el libro de Génesis, del capítulo 25 hasta el 32. Es una historia que trata de dos hermanos. Uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Dice la Biblia que ellos dos nacieron juntos, que uno salió primero y luego venía el otro. Entonces eran gemelos. Pero dice la palabra de Dios que uno era lampiño, que no tenía vellitos, y que el otro sí era muy velludo, muy velludo. Entonces, así era como se diferenciaban entre los dos hermanos. Jacob era el que era lampiño y Esaú el que era velludo. Dice la palabra de Dios que un día a Esaú le gustaba ir de casa. Y él venía de casa y venía muy cansado, venía quizás sediento, con mucha hambre. Y dice que cuando él regresaba, Jacob estaba cocinando una rica sopa. Y como Esaú tenía hambre, se le antojó y le dijo: Jacob, dame de tu sopa, dame de tu comida. Y dice que Jacob le dijo: ah, sí, pero tienes que darme algo a cambio. Y como que eso, de seguro Jacob pensaba ya en beneficiarse por esa sopa, ¿verdad? Pero entonces Esaú le dijo: sí, está bien, te doy lo que tú quieras. Jacob le dijo: tienes que darme tu primogenitura. ¿Ustedes saben qué es la primogenitura? La primogenitura se le daba al hijo mayor, es el primogénito, el que nace primero. Y como Esaú fue el primero en salir del vientre de su mamá, a él le correspondía la primogenitura. Los padres le daban su herencia y su bendición al mayor, y a los más chicos les tocaba una pequeña parte, pero el que recibía más era el mayor. Entonces Esaú era el que iba a tener ese privilegio de tener la bendición y todo lo que tenía su padre Isaac. Entonces dice que Esaú le dijo: ay, sí, no importa, está bien, te la doy. Pero como tenía tanta hambre, de seguro Esaú no lo dijo en serio o no lo dijo tomándolo tan verdad. Y al haber dicho: a él se le va a olvidar a mi hermano, o no pensó que podía causar algún problema por venderle o darle su primogenitura. Entonces Jacob, como ya estaba ventajoso, le dijo sí y le dio su comida. Y de seguro le empezó a comer riquísimo. Pero después, más adelante, la historia dice que Isaac, su padre, ya estaba muy viejo y de seguro Isaac ya estaba pensando: ya voy a morir, debo de darle la bendición a mi primogénito antes que yo me muera. Entonces dice que mandó a llamar a Esaú, le dijo: Esaú, ve y busca un animal de casa como a mí me gusta y hazme el guisado que tanto me gusta
para que comamos tú y yo y te dé mi bendición. Y Esaú, muy obediente, claro que quería la bendición de su padre, fue por la casa y todo, pero había alguien escuchando lo que le dijo a Esaú. ¿Y qué le dijo? Le dijo que su mamá, era la mamá, y le dijo a Jacob, lo mandó a llamar, mira, tu padre quiere hacer esto. Y Jacob de seguro rápido se acordó, pero es que a él ya no le toca, porque yo pasé a ser el primogénito, él me la vendió cuando le di la sopa. Entonces dice que la mamá le dijo, ve y trae uno de los corderos que te voy a hacer el guisado como a tu papá le gusta. Y Jacob fue, se lo dio a su mamá y la mamá hizo el guiso. Y entonces vino Jacob y se lo presentó a su padre. Pero el papá le dijo, ciertamente me dices que eres Esaú, pero te escucho como Jacob. Y como Jacob había sido muy listo, del animal que mataron, agarró las pieles y se lo puso en los brazos. Entonces el papá le dijo, acércate, quiero sentirte que realmente eres Esaú. Entonces dice que donde se acercó Jacob, lo estaba tentando para saber si era realmente Esaú. Y como él sintió que sí estaba velludo, dijo, entonces sí eres mi hijo Esaú. Y dice la palabra de Dios que lo empezó a bendecir y le empezó a dar su bendición. Pero cuando terminaron de comer, pues Jacob se fue y en eso llegó Esaú y le dijo, padre, he traído el guiso, bendíceme. Y Isaac se quedó, ¿cómo? Pero si te acabo de ir, te acabo de bendecir, te acabas de ir. No, ese no era yo, este soy yo. Y dijo, ciertamente entonces al que le di mi bendición fue a Jacob. Y Esaú, muy enojado, le dijo, bueno, padre, también dame a mí la bendición, ¿tienes algo más? Y él le dijo, no, pues toda la bendición ya fue para tu hermano Jacob. Pero Esaú quería también que le diera algo. Entonces Isaac empezó también a bendecir a Esaú, pero de una manera más minatoria, o sea, que le dio menos bendición. Incluso le dijo que él iba a ser siervo de su hermano Jacob. Esaú estaba tan enojado, pero tan enojado, le habían robado su bendición que le correspondía a él, pero también él la había vendido antes. Entonces dice que de tan enojado, él dijo que iba a matar a su hermano Jacob. Y su mamá, al enterarse de lo enojado que estaba Esaú, le dijo a Jacob, huye, vete de aquí porque tu hermano te quiere matar. Y Jacob se fue y huyó. Y allá donde se fue, dice que Dios le habló y le bendijo y le dijo que iba a ser de él una gran nación. Pero también dice que allá tuvo a su esposa, a sus hijos, pero no había comunicación con su hermano. No podían verse, no podían hablarse, porque uno había ofendido al otro y el otro seguía enojado y no se podían ver. Estaban enojadísimos. Pero llegó el momento en el que Jacob sintió la necesidad de regresar a su tierra. Tenía que regresar aunque él tuviera miedo. Y en el camino Dios le dijo, tu hermano te va a perdonar. No tengas miedo, que no te va a hacer nada. Y dice la palabra de Dios que cuando se vieron por primera vez, después de mucho tiempo, ¿qué creen? ¿Se agarraron a golpes? No, dice la palabra de Dios que se fueron y se abrazaron, que se perdonaron los dos, se extrañaban y dijeron cuánto se querían el uno con el otro. Cuán necesario es que nosotros vayamos y pidamos perdón a otro. Si tú lastimaste a tu hermano más chiquito, quizás ofendiste a tu mamá, ofendiste a tu papá, ofendiste a algún amigo con alguna palabra, alguna actitud, quizás lo hiciste sin intención y esa persona se enojó contigo y ya no quiere hablarte, pero si tú te pones en el plan de ¿qué me importa? Yo tampoco, no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, porque Él dice que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos perdonarlos, pero también nosotros cuando herimos debemos ir y pedirles perdón. Si tú heriste a tu hermano, a tu papá, a quien sea que hayas hecho una herida, ve y pídele perdón. Debes de pedir perdón a esa persona. Vamos a ver 4 pasos en cómo podemos perdonar. La primera, antes de ir a pedirle perdón a la otra persona, primero tienes que pedirle perdón a Dios. Porque si tú ofendes a alguien, primeramente estás ofendiendo a Dios. Entonces tienes que tener mucho cuidado.
pídele perdón a Dios. Después, cuando ya hayas pedido perdón a Dios, ahora sí, número 2, ve y pídele perdón a la otra persona. Pídele que te perdone, que te disculpe, que no fue con intención. Que realmente salga verdadero lo que tú le estás pidiendo. Y no nada más por decir, ay, perdóname. Pero no lo estás haciendo de corazón. Entonces tienes que pedir perdón a la otra persona. Número 3, escucha lo que esa persona te va a decir. La respuesta que te va a dar. Si te dice, sí, te perdono, perdóname tú también, de seguro te va a decir. Pero ¿qué tal si te dice, no, no quiero perdonarte, no me hables? ¿Cómo vas a actuar tú? Le vas a decir, ay, ¿qué me importa entonces? Yo ya cumplí, si no quieres, no me perdones. No, no debes de hacer eso. Debes de decirle, pues discúlpame, ya no puedo hacer otra cosa. Ya le pedí perdón a Dios y te vengo a pedir perdón a ti. Y si no quieres perdonarme, pues creo que Dios tendrá que hacerte sentir que me perdones. Y perdóname de verdad, yo no puedo hacer otra cosa. Y irte, pero no de una manera altanera o diciéndole, ah, ¿qué me importa? No, porque nosotros somos muy orgullosos y eso es lo que pasa, por eso nos cuesta pedir perdón a las demás personas. Número 4 y último, ya pediste perdón a la persona, entonces pídete perdón a ti mismo, perdónate. Muchas veces cuando ofendemos o lastimamos a alguien, seguimos con esa culpa y seguimos con eso pensando que esa persona no nos perdonó. Pero ya no te preocupes. ¿Te acuerdas que vimos en la primera lección? Que Dios nos perdona. Por eso el primer paso es irle a pedir perdón a Dios. Tú ya le pediste perdón a Dios, Él ya te perdonó. Ya no tienes por qué sentirte culpable. Él ya te ha perdonado. Entonces te toca a ti perdonarte para que dejes de sentir esa culpa o ese sentimiento de dolor por haber lastimado a tu prójimo. ¿Sale, niños? Entonces son esos 4 pasos. Lo vamos a repetir. Pedir perdón a Dios. Pedir perdón a la persona. Escuchar su respuesta. Y número 4, perdonarte a ti mismo. ¿Sale, niños? Entonces, si ustedes han lastimado a alguien, vamos a pedirle perdón a Dios para que también nos perdone y podamos ir a perdonar a esa persona. Piensa en esa persona que lastimaste, piensa en aquella persona que heriste, ¿sale? Y en tu oración, dile a Dios que te ayude para poder ir y pedirle perdón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta clase hemos aprendido que también nosotros debemos de pedir perdón cuando ofendemos a otro, Señor. Te pedimos perdón porque si en algún momento hemos ofendido, perdónanos, Padre. En la mente de algún niño, Señor, seguro está alguna persona a la que ha lastimado, a la que ha ofendido, Señor. Si en este momento te está pidiendo perdón, ayúdale, Padre, para que también pueda ir y perdonar y pedirle perdón a esa persona. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bueno, niños, vamos a cantar. Perdón,
continuamos con el texto del día de hoy. Soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Bueno, niños, nos despedimos el día de hoy, pero sin antes les dejamos su actividad, colorear los 4 pasos para pedir perdón. Nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga.